Bien, chicos, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy día, sábado 17. Hoy nos corresponde ciencias integradas. Yo estuve revisando los temarios antes de comenzar las planificaciones y dividí una parte en ciencias naturales, ¿ya? Me he enfocado solo en ciencias naturales hasta hoy, ¿ya? Hoy vamos a finalizar con el contenido del temario por lo menos, ¿ya? Me refiero con el temario a lo que ustedes deberían evaluarles, ¿ya? Y de la próxima clase de ciencias ya vamos a comenzar con más historia, ¿ya? Con ciencias sociales, ¿de acuerdo? Así que hoy vamos a ver algunas urgencias y emergencias que pueden ocurrir ya en mi entorno, en mi casa, en mi lugar de trabajo, eh, y vamos a ir viendo cómo deberíamos todos actuar o tener esos mínimos conocimientos para poder salvar, ¿cierto?, algunas situaciones de riesgo, ¿ya? Bien, como siempre voy a solicitar si alguien me puede hacer la presentación, porfa. ¿Se ve la presentación, chicos? Sí, se ve. Sí, Sí, se se ve. ve. Súper, vamos a iniciar entonces. Bien, vamos viendo entonces, vamos a ver algunas urgencias y emergencias el día de hoy, ¿ya? Y vamos a ver también qué protocolos o qué cosas tener en cuenta para actuar desde la casa, ¿ya? Les voy a pedir que estén ahí atentos con los micrófonos para los silencien, para que no tengamos interrupción eh, de la clase y lo podamos desarrollar sin inconvenientes, ¿ya? Tenemos entonces, en primer lugar, ya la diarrea infantil. Bueno, actualmente nos encontramos en un periodo sanitario súper importante, ya sobre todo con el tema de los niños, ya pediatría. Yo creo que todos hemos visto en las noticias que está pasando por un colapso, ya porque se ha visto que los virus respiratorios, sobre todo, ¿cierto?, se han acrecentado durante este año y en comparación a otros, con los gráficos que nos muestran, ¿cierto?, con comparación a otro año, se ha visto que este año ha aumentado mucho, ¿ya? Así que estamos viendo salas hospitalarias completas, ¿cierto? Hemos visto también, lamentablemente, niños que también han fallecido producto de estos virus. Entonces, antes de comenzar con la materia en sí, ¿cierto? Dejarles la invitación al cuidado, los que puedan, obviamente. Yo sé que es un tema de organización familiar de repente, pero eh, tratar de cuidarnos, ¿cierto?, lo más posible con las medidas básicas, ¿ya? Lo básico que es tener cierto lavado de manos constante, uso de mascarilla en los lugares donde quizás haya mucha aglomeración de gente, eh, uso de alcohol gel también, ¿cierto? Probablemente estas medidas no sean tan efectivas, ¿cierto? Sobre todo en los niños que muchas veces no saben cómo usar mascarilla, ¿cierto? No tienen claro eso, no tienen un lavado constante de manos, pero nosotros, los adultos, ¿ciertos? Tenemos más conocimiento de aquello, así que de algo puede servir, ¿ya? Vamos entonces a comenzar con la diarrea infantil. La diarrea infantil es también causada muchas veces, la mayoría de las veces, ¿cierto?, por algún virus, ¿ya? Alguna bacteria o algún parásito. ¿Y ahí qué es la diarrea infantil? Bueno, consiste en la defecación frecuente, blanda o líquida, ¿cierto?, que difiere del patrón normal de un niño. O sea, nosotros
como muchas veces como padre, mamá, ¿cierto? O cuidador de algún niño, ¿cierto? Sabemos que conocemos cómo defeca un niño, ¿cierto? Y notamos inmediatamente cuando no está de la misma manera, ¿ya? Creo que hay algún micrófono por ahí encendido, por si... Ay, parece que lo estoy silenciando. Ya. Entonces nosotros vamos a lograr identificar rápidamente cuando esta consistencia sea diferente, ¿ya? Y es ahí donde nosotros tenemos que ya encender las luces de alerta y decir algo extraño hay. Generalmente las diarreas infantiles son ocasionadas por una gastritis, gastroenteritis, ¿cierto? Y que eso viene a raíz de un virus, ¿cierto? Que se ha contagiado por ahí el bebé, ¿ya? Eh, en el caso, por ejemplo, de los bebés más pequeñitos, ¿cierto? Los lactantes, los recién nacidos, ¿cierto? Es difícil poder detectar una diarrea porque nosotros sabemos que en los primeros meses de vida, ¿cierto? Sobre todo el primero, el segundo, el bebé tiene una defecación que es mucho más líquida porque se alimenta también solamente, ¿cierto? De leche materna o de fórmula en caso de ser necesario, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener ciertos cuidados, sobre todo si también observamos que en la caquita hay mucosidad que no corresponde a la defecación o hay sangre, ¿ya? Esas cosas son signos de alarma y usted debería ir a urgencia, ¿cierto? Para que su bebé o niño reciba el tratamiento que corresponde, ¿ya? Hay cosas que nosotros podemos tratar en la casa, pero hay otras que requieren sí o sí una visita al doctor, ¿ya? Sobre todo con el tema de la diarrea infantil, ¿ya? Porque la diarrea infantil estadísticamente es una de las causas de muerte de infantes, ¿ya? De 1,5 millones, 2,5 millones anuales en el mundo, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué una diarrea puede ser tan grave para un lactante o para un niño pequeño? Porque la diarrea ocasiona deshidratación, ¿ya? Pueden perder el apetito, como dice acá, pueden vomitar, pueden perder peso, tener fiebre, ¿cierto? Y la diarrea es grave o dura mucho tiempo, es probable que los niños pierdan una cantidad importante de líquido corporal, ¿ya? A eso se le llama deshidratación. Y los bebés o los niños pequeños se pueden deshidratar muy rápido, ¿ya? Sobre todo cuando se ponen inapetentes o vomitan, ¿cierto? No reciben líquidos, etcétera, ¿ya? Si la diarrea es leve y lleva poco tiempo, yo la puedo tratar en la casa con algunas sales hidratantes, ¿ya? Perenteril, creo que es también una forma de detener la diarrea, o Resal, que es una sal hidratante que se mezcla con agua, ¿ya? La deshidratación grave puede causar convulsiones, daño cerebral y muerte, ¿ya? Entonces, por eso es importante que ustedes tengan conocimiento de una diarrea infantil, qué la puede causar y sobre todo cómo actuar por los riesgos que tiene, ¿ya? ¿Cuáles son los signos de alarma de la diarrea infantil? Bueno, deshidratación, yo lo voy a anotar porque va a disminuir la orina, ¿cierto? La cantidad de veces que orina mi hijo o el niño que yo tenga cercano al cuidado, ¿verdad? Va a haber un letargo, apatía, ¿qué quiere decir eso? Que se va a ver decaído, ¿ya? Va a haber llanto probablemente sin lágrimas, no siempre ocurre, así que hay que tener igual ojo con eso. Esa sed intensa tampoco la vamos a notar mucho en las guaguitas, ahí eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y sequedad en la boca, ¿ya? Esos aspectos yo los podría observar. Obviamente voy a observar también un aspecto de enfermedad, puede estar con fiebre alta, puede sangrar en las heces fecales, ¿cierto? Y puede tener un dolor en el abdomen, ¿ya? Al tocarlo, ¿cierto? Eso ya, estos signos nosotros los podemos visualizar mejor cuando los niños son ya más grandes. El problema es cuando son pequeñitos y no se comunican bien, ¿ya? Ahí es donde está, donde nosotros tenemos ya más que tomar decisiones y tratar de ver qué es lo que está pasando. Como les decía delante, el tema de la diarrea, la principal preocupación que hay en los niños es la deshidratación, ¿ya? ¿Cómo es el tratamiento? En rehidratar mediante la administración de líquidos y electrolitos, ¿ya? Que son sales de rehidratación. No bebidas isotónicas, ¿ya? O no bebidas, muchas veces hay gente que cree, ¿cierto?, que la Coca-Cola va a tratar la diarrea infantil y le da Coca-Cola y eso al final termina agravando la situación porque la cafeína más el azúcar, todo eso genera también pérdida, ¿cierto? Más pérdida y más diarrea, ¿ya? Eh,
porque el azúcar en la sangre arrastra mucho líquido, mucha agua, entonces está consumiendo líquidos que yo no tengo, que están escasos, ¿ya? Y las bebidas isotónicas, que serían como las Powerade, de esas cosas, también ocurre un poco lo mismo y no tiene tampoco la cantidad necesaria de sales para hidratar a un bebé que probablemente, o un niño que probablemente está en riesgo de deshidratación. Además, recordar que esa bebida está hecha para deportistas de alto rendimiento, ¿ya? O de gente que hace deporte comúnmente, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora un poco también acerca de primeros auxilios. ¿Y qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son un conjunto de técnicas, ¿ya? O actuaciones que me van a permitir una atención inmediata de alguien que está accidentado, ¿ya? Y que obviamente va a ocurrir antes de que reciba atención médica profesional en caso de que lo requiera. ¿De acuerdo? Eso es importante saber igual que los primeros auxilios son eso, ya son técnicas que yo voy a aplicar de forma inmediata porque de inmediato no va a llegar asistencia médica. Entonces, si yo estoy preparado y manejo algo de primeros auxilios, eso siempre va a agravar lo que pueda ocurrir. O sea, va a limitar, ¿cierto? Que se agrave lo que ocurre. ¿Ya? Vamos a ver primero el tema de las quemaduras. ¿Ya? Yo puse esta imagen ahí porque es muy común que cuando uno tiene un accidente doméstico, ¿cierto? Y está en contacto con otras personas, muchas personas, ¿cierto? Tienden a dar los llamados secretos, ¿cierto? Los tips, las recomendaciones, ¿cierto? Porque le dijo su abuela, su tío, porque su mamá lo hacía, ¿cierto? Pero es importante saber que hay cosas que son más mitos en realidad porque no está comprobado, o otras sí se han comprobado que no son efectivas y que no aportan, ¿ya? En el tema de las quemaduras, colocar lociones, sobre todo colocar cosas que tengan aceites, ¿ya? Porque hay gente que de frente se coloca aceite en las quemaduras, eso va a hacer que mi herida empeore, ¿ya? Porque el aceite, ustedes saben que eso retiene calor. Por lo tanto, mi quemadura, al yo aplicarle cosas aceitosas, ¿cierto? Va a retener más calor, precisamente lo que yo no quiero que ocurra. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener claro que en caso de quemaduras, no aplicar cosas que sean aceitosas, no aplicar aceite porque eso retiene el calor. Probablemente yo no lo voy a ver a simple vista, pero en profundidad de la herida sí va a hacer la diferencia. ¿Ya? Así que eso es súper importante. Las quemaduras que son lesiones del tejido ya provocada por una variación de calor, comprometiendo la piel y otros tejidos dependiendo de la profundidad. O sea, obviamente va a depender de la quemadura que yo tenga, si me voy a quemar a lo mejor porque toqué, no sé, un estómago o toqué algo caliente, ¿cierto? No va a ser la misma quemadura que voy a tener si sufro un accidente, no sé, automovilístico, ¿cierto? Ahí son distintos grados, ¿ya? Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez que hay distintos grados de quemadura, ¿ya? Bueno, ustedes saben que la piel tiene distintas capas, ¿ya? La primera capa de la piel, ¿cierto? Que es la epidermis, luego tenemos la dermis un poquito más abajo, ¿verdad? Y ya después en la hipodermis que estarían ya más los órganos, ¿ya? Entonces nosotros obviamente cuando contenemos órganos comprometidos ya eh, es cierto, más grave la situación, ¿ya? Pero si yo tengo una quema en la casa que es simple de tratar, ¿ya? Lo primero que sé que no debo hacer es colocar cosas aceitosas. Ya las heridas de quemaduras pueden ser provocadas por distintos agentes, el fuego, ¿cierto? Líquidos o sólidos calientes, como agua, ¿cierto? Qué sé yo, electricidad, ¿verdad? Radiaciones, químicos, rayos solares, etcétera. Ya todo eso me puede provocar a mí quemar la piel. Actualmente, ¿cierto? Hay un crecimiento que se observa de los cánceres de piel, ¿ya? Por temas muchas veces de trabajo, por exposiciones al sol, ¿cierto? Porque también se ha hecho muy de moda esto de tomar sol, ¿cierto? En verano y exponerse ya de forma abusiva al sol, eso igual es súper importante tener en cuenta ya, que yo me exponga así es lo mismo que esté eh, sufriendo quemaduras de los otros tipos que yo les acabo de mencionar, ¿ya? Pueden no solo afectar la piel, sino que también provocar alteraciones en otros sistemas y órganos, como les decía yo anteriormente, ¿ya?
¿Qué hacer cuando me expongo a una quemadura? Primero, alejar la causa de la quemadura, si estoy, no sé, con algo enchufado, desconectar el enchufe, retirar joya, verificar el estado de conciencia. Eso va a ser según el grado de la quemadura, como les comentaba anteriormente, ¿ya? Comprobar los signos vitales, ¿cierto? Aplicar cierta cantidad de agua a temperatura ambiente. Esa es otra cosa que uno tiende a hacer, que es colocar agua muy fría, ¿ya? O hielo, ¿ya? Y eso tampoco eh, es favorable para una quemadura. Si yo me quemo el dedo, ¿cierto? Cocinando, si yo tengo un accidente así doméstico muy pequeño, yo tengo que colocar al agua de temperatura ambiente, que es la que escurre por la llave, ¿ya? Esa es la más adecuada, esa temperatura es la más adecuada sobre los 15 grados, ¿ya? Y ojalá unos 15 minutos con el agua corriente, ¿ya? Secar con apósitos estériles, como una gasa, ¿cierto? Que nosotros podemos tener en algún botiquín, ¿ya? Cubrir y abrigar en caso de que sea necesario. Eso es según el grado de la quemadura, ¿ya? Porque hay quemaduras que dejan mucha piel, mucho tejido expuesto y obviamente que eso también llama a tomar alguna infección, alguna bacteria, algún virus, algo que ande, ¿cierto? Algún bichito que ande por ahí en el aire y además yo tengo el tejido expuesto, ¿cierto? Va a empeorar la situación, ¿ya? Y por supuesto, si en caso de requerirlo, trasladar a un centro asistencial, ¿ya? Siempre y cuando sea posible. Acá les voy a mostrar distintos tipos, ¿cierto? Que sería aquí en esta, cuando nosotros tenemos una quemadura, ¿cierto? Por exposición solar o una quemadura más leve, ¿ya? Porque, no sé, me quemé con la olla, qué sé yo, usar abundante agua a temperatura ambiente, ¿ya? Y tomar mucho líquido, eso también es importante, ¿ya? ¿Cuándo debo abrigar una piel o cubrir con una sábana limpia? Ojalá cuando la piel está demasiado expuesta, cuando los tejidos están muy expuestos, ya para evitar algún contagio de algo en esa piel expuesta, ¿ya? Eso es importante. Y obviamente que acá en estas dos que son más graves, como se ven en las imágenes, ¿cierto? Tengo que ir sí o sí a un centro asistencial y recordar no usar nada que sea aceitoso, ¿ya? Porque puede empeorar la situación. Y si alguien está conmigo y yo soy el accidentado, procurar que las personas tengan las manos desinfectadas y limpias. Eso también es súper importante. Eso yo creo, chicos, que es una de las cosas principales, ¿ya? Que nosotros tenemos que concientizarnos en un lavado frecuente de manos. Eso nos va a ayudar a evitar muchísimas cosas, no solamente en una quemadura, sino que también en una herida, en contagios de virus, como hay ahora en alta circulación, ¿cierto? Por la época de invierno, etcétera. El lavado de manos es muy, 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 muy importante. ¿Ya? Y eso es una de las cosas que también debimos nosotros aprender luego de la pandemia. Bien, tenemos entonces ahora las heridas, ¿ya? Bueno, lavarse las manos, dejar correr con abundante agua sobre la herida, limpiarse con jabón neutro siempre la piel que la rodea, ¿ya? Para evitar, ¿cierto? Que ande por ahí alguna bacteria, ¿cierto? Cerquita y que pueda ingresar ahí a la herida y empeorar, como les decía yo antes, la situación. Tenemos entonces que eliminar cuerpos extraños como piedrecillas, ¿cierto? Tierra, astillas y otros que no estén incrustados, ¿ya? Eso es importante. Si hay algo que está demasiado profundo, eso ya no hay que moverlo y hay que tratar de llamar, ¿cierto?, a algún personal de la salud que esté capacitado para hacer eso, ¿ya? Pero, por ejemplo, si mi hijo se cae, si tiene una serramillo muy fuerte y tiene piedrecillas, o yo me caigo, ¿cierto? O me enterré unas astillas y son cosas que las puedo retirar yo, hay que sacarlo, ¿ya? Aplicar antisépticos, ¿cierto? En los bordes de las heridas, que son lo mismo que hablábamos delante, ¿cierto? Son, por ejemplo, este suero, ¿cierto? Que son para limpiar. Y cubrir con gasa o apósitos estériles, ¿ya? Nunca algodón. ¿Por qué dicen que nunca algodón? Porque el algodón desprende demasiado hilo, demasiadas como pelucitas, ¿ya? Entonces, obviamente eso va a hacer que se pegue más la herida, ¿cierto? Después para retirarla es todo un tema, ¿ya? Y por supuesto, vendar. Aquí la importancia de tener un pequeño botiquín en la casita no está nunca de más, ¿ya? Aunque sea algo chiquitito con cosas principales, como, no sé, alcohol, con suero, con gasa, ¿cierto? Y la cinta adhesiva, la tela adhesiva para cerrar ciertas heridas, porque nosotros es común que tengamos parches curitas, ¿cierto? Pero los parches curitas muchas veces no alcanzan a cubrir.
ciertas dimensiones, entonces es importante tener esta, esta, esta tela o esta gasa. Bien. Ya, ¿El vamos yodo a ver, directo sirve? perdón, ¿sí? ¿Alguien? El yodo, la cosa, la cosita negra, ese color. Ah, sí, dependiendo de la herida, sí, ya, pero lo más importante siempre es limpiar antes con suero o con alcohol. Yo creo que desde el 70 es algo ya adecuado, ¿ya? Vamos a ver los golpes o TEC, ya vamos a hablar principalmente de los golpes en la cabeza, ya, porque los golpes del cuerpo, muchas veces uno ya si tiene algo se quiebra, ¿cierto? O un E15 o algo así, eso sí o sí se tiene que tratar y se puede tratar en un centro asistencial si yo voy a una urgencia, ¿verdad? Pero cuando yo recibo un golpe en la cabeza, es algo que yo tengo que tener ciertos conocimientos en la casa porque es algo mucho más complejo de tratar, ¿ya? Primero, si yo tengo, ¿qué es un TEC? Es un traumatismo encefalocraniano y ocurre cuando yo recibo un golpe en la cabeza y mi cerebro, ¿cierto?, se golpea contra, en este caso, el cráneo, que es lo que lo protege, ¿ya? Y puedo tener alguna lesión, ya sea en la columna cervical, que es en el cuello, ¿cierto? O alguna lesión también en el cerebro, ya ahí van de distintos tipos de gravedades, que puede ser a lo mejor que se pierda un momento la conciencia, puede ser incluso que yo tenga una hemorragia interna, ya eso va a ser siempre dependiendo de la gravedad del accidente, ¿ya? Lo primero que yo tengo que hacer es vigilar al accidentado y no dejarlo solo en ningún momento, porque si pierde la conciencia ya o si ocurre algo así, es importante que esté acompañado porque puede desesperarse o puede ocurrir otra cosa y eso puede generar un accidente mayor. Ya pedirle a otra persona, si es que estoy con otra persona, obviamente, que llame a la ambulancia, ¿sí? Porque los TEC, los golpes en la cabeza como muy graves, sí o sí hay que tratarlos con un personal acorde, ¿cierto?, a la salud, ¿ya? En el caso de que sea estrictamente necesario movilizarlo, ya, por ejemplo, si estoy en un incendio y la persona se cayó y está cerca del fuego, lo tengo que sacar, obviamente. Si estoy en una carretera, ¿verdad? Y hay circulación de vehículos, también lo tengo que sacar porque al final hay un riesgo inminente ahí, ¿ya? Pero si lo voy a hacer, tengo que hacer un movimiento que se llama en bloque, ¿ya? Idealmente el movimiento en bloque se hace con más de una persona, ¿ya? Para mover a un accidentado, ¿ya? Y esto es que yo lo muevo manteniendo alineada la cabeza con el cuerpo. Como dice acá, se necesitan mínimo dos personas, ¿ya? Porque mientras uno mueve el cuerpo, la otra persona va a estar preocupada de sostener la cabeza y mantener esto alineado, ¿ya? Eso es súper importante. Tenemos que mover a las personas en caso de que, por ejemplo, a raíz del golpe estén presentando vómitos, ¿ya? Y lo tengo que poner de costado, pero siempre firmando la cabeza, ¿ya? Para que pueda vomitar, obviamente, tranquilamente y no se vaya a ahogar y eso me genere otro problema mayor al que ya tengo, ¿ya? Si se producen convulsiones, y esto es súper importante porque aquí también hay que desmitificar otra cosa. Mucha gente acostumbraba antiguamente a que cuando una persona convulsionaba a raíz de un accidente o a raíz de ataques epilépticos, ¿cierto? Le colocaban cosas en la boca y decían, no, porque se va a comer, se va a tragar como la lengua, se la va a morder, qué sé yo, y le colocaban paños o cosas así. Bueno, los estudios han demostrado que eso al final es Se contraproducente, ha ¿ya? cortado. ¿Se escucha mal? ¿Todos escuchan mal? No, sí, Por acá no, clarito. escuché clarito. Ah, ya, entonces la Igual persona, acá tengo la señal. sí, yo creo, No, señorita, yo estoy escuchando bien. ya, muchas gracias. Sí, yo creo que la persona que escucha cortado tiene algún problema de señal, así que le vamos a pedir que se acerque un poquito ahí donde tenga mejor alcance de la red, ¿ya? Bueno, como les decía, cuando se producen las convulsiones, ¿cierto? No coloquemos nada en la boca, ¿ya? Porque eso puede generar un problema mayor, ¿cierto? En que la persona muerda cosas, se lastime la boca, se lastime los dientes, ¿cierto? Etcétera. Así que hay que dejarlo, ¿cierto? Hay que observarlo y no va a pasar nada con la lengua, nada de lo que uno estaba acostumbrado a escuchar, ¿ya? Lo importante es no colocar nada en la boca si ocurre una convulsión, ¿ya?
Así que eso es súper importante, chicos, ver el tema de los golpes, ¿ya? O los TEC, que son estos traumatismos encefalocraneanos, ¿ya? Muchas veces nosotros escuchamos la palabra TEC, ¿ya? Pero ¿qué quiere decir esto básicamente para que nosotros siempre tengamos esa información? Es un golpe fuerte en la cabeza que produjo, ¿cierto? Que el cerebro, ¿cierto? Se golpeara fuerte con el cráneo y provocó algo, ¿ya? Eso algo puede provocar algo muy simple como una pérdida a lo mejor de de conciencia momentánea o algo ya más grave cuando hay alguna hemorragia, ¿cierto? Y ahí ya tenemos un problema mayor, ¿ya? Eso también es importante, tener cuidado con los golpes, cuidado donde me estoy subiendo, cuidado donde estoy, ¿cierto? Realizando ciertas actividades domésticas, ¿ya? En la casa es donde más ocurren accidentes. ¿Ya? Así que eso nosotros tenemos que tener claro y cuidar también a los chicos que muchas veces ellos no tienen conciencia ni dimensionan lo que puede ocurrir con ciertas acciones que ellos hacen. A continuación yo les puse una imagen referencial de lo que sería un movimiento en bloque. Si ustedes se fijan, aquí afortunadamente hay 3 personas. Ya yo sé que muchas veces no es parte de la realidad, hay gente que vive sola, hay gente que vive solo con una persona, qué sé yo, pero si algo así ocurriera en el trabajo, ¿cierto? Donde pueden haber más personas, un movimiento en bloque sería este, ¿cierto? Personas que están preocupadas del cuerpo, pero además una persona que se centra en la cabeza y en mover la cabeza junto con el cuerpo, ¿ya? Vamos a hablar también de los desmayos, ¿ya? Bueno, no sé si todos hemos tenido, ¿cierto?, algún conocido o hemos visualizado a alguien desmayarse, ¿ya? Pero si una persona comienza a sentirse mareada o si el desmayo ya ha ocurrido, hay que ponerla en posición horizontal, acostadita, ¿cierto? Boca arriba y con los pies levantados para favorecer el aporte de oxígeno al cerebro, ¿ya? Eso de subir, levantar los pies, ya muchas veces se hace incluso cuando la gente tiene mala circulación, dicen los médicos, ¿cierto? Y que necesitan que la sangre llegue de mejor forma, ya es como que la sangre llegue hasta los pies y se devuelva, ¿cierto? Haciendo por el sistema circulatorio, ¿ya? Hacia donde tiene que devolverse, ¿ya? Entonces la idea es que la gente levante los pies de esta persona para que haya una mejor oxigenación, ¿ya? Soltarle la ropa, ¿cierto? Que pueda estar apretada, cinturones, corbatas, si el pantalón a lo mejor está muy apretado también, abrirle, ¿cierto? Desabrocharle el botón para que también, ¿cierto? Esté más holgada, ¿ya? Se debe procurar que haya suficiente aire, si hay ventanas cerca, abrir ventanas, ¿cierto? Que circule el aire, si hay demasiada gente en un lugar, pedirle, porque es normal que cuando ocurre algo la gente se aglomere y se encierre, ¿cierto? Y hace que genera que el aire no circule bien, ¿ya? O no circule de manera favorable para la persona que está desmayada, ¿verdad? Entonces lo importante es pedirle a las personas que se retiren para que haya mejor circulación, ¿ya? Si luego de unos instantes un desmayo normal debería durar un par de segundos, ¿cierto? Yo creo que menos de 2 minutos. Ya, si la persona no reacciona, yo tengo que tomar los ritmos, los signos vitales, no sé, tratar de ver dónde, si está, cómo está su pulso, ¿cierto? Cardíaco, y obviamente tratar de comunicarme, ¿cierto? Con algún centro de salud que pueda ir a asistirme, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Los desmayos, bueno, pueden ocurrir por distintas situaciones, pero en caso de que ocurra o que usted vea a una persona desmayada, esta es la posición, ¿cierto? Acostar a la persona y levantarle los pies para que haya una mejor oxigenación. Vamos a hablar ahora, creo que es el último como accidente que vamos a ver, ¿cierto? La última urgencia o emergencia, que es la asfixia, ¿ya? El riesgo de asfixia lo tenemos todos, ¿cierto? Pero en niños es mucho más habitual porque los niños pasan, bueno, todos los seres humanos pasamos por ciertas etapas de crecimiento y hay una etapa de crecimiento que se llama la etapa oral, que son, creo que dura hasta los 2 años aproximado, porque no todos ustedes saben que no todos son iguales, entonces esto es algo, un referente ya que hay una etapa que se llama oral y esta etapa hace que las personas, ¿cierto? Los seres humanos nos echemos las cosas como que tenemos a la mano a la boca, que todo nos llame la atención y todo queramos meterlo a la boquita,
¿ya? Y eso nosotros lo podemos ver en los niños, por eso los niños llevan todo a la boca, por eso en las salas cunas, ¿cierto? También hay mucho contagio de virus y todo, porque los niños tienden a manipular las cosas, ponérselas en la boca, ¿cierto? Y ahí el contagio mediante la saliva, ¿cierto? Y la secreción, obviamente que es mayor, ¿ya? Cuando ocurre una asfixia, cuando una persona, ¿cierto? No puede respirar debido a que la garganta o la tráquea, que es mi vía aérea, ¿ya? Se bloquean con algún alimento, juguete u otro objeto, ¿ya? Muchos accidentes ocurren por la carne, ¿cierto? Que cuesta triturarla y ahí se genera un atragantamiento. Juguete, como les decía yo, en caso de que sean los chicos u otro objeto o elemento, ¿ya? Monedas, etcétera, ¿ya? Una vez vi el caso de una chiquitita que se estaba ahogando con un pinche, ¿ya? Porque como las niñas, las mamás muchas veces tienden a ponerle esos pinchecitos chiquititos, la chiquitita se había sacado el pinche de la cabeza y se lo había echado a la boca, ¿ya? Entonces, todas esas cosas nosotros las podemos quizás no evitar al 100% porque los accidentes ocurren porque son accidentes, ¿ya? Pero sí tener ciertos cuidados, ¿ya? No dejar esos elementos donde sobre todo los más pequeñitos que no tienen la conciencia de que puede ocurrir una asfixia, se van a echar las cosas a la boca y eso puede generar un accidente mayor. Pero yo como adulto que tengo la conciencia puedo determinar tener esos cuidados, ¿ya? Así que para que estemos ahí atentos con eso. Hay dos maniobras, ¿ya? Para la asfixia, para la gente que está sufriendo de asfixia, ¿cierto? Por algún accidente, hay una maniobra que se llama Heimlich, ya que es como la más recomendada, y que esa consiste en pararse detrás de la persona y rodearla con los brazos, ¿ya? A través de la cintura, ¿cierto? Ojalá colocar el puño sobre el ombligo, ¿ya? Y hacer movimientos hacia arriba, ¿ya? Y como apretarlo contra mí para yo tratar de que esa persona expulse el objeto que está interrumpiendo el paso de oxígeno, ¿ya? Tengo que hacerlo varias veces hasta que la persona pueda expulsarlo. Y es este movimiento que está acá. Y ahí está moviendo a dos personas, una persona que está ahogada, ¿cierto? Con algún objeto o algún alimento. Entonces la persona coloca sus brazos, empuña sus manos, ¿cierto? Y lo rodea con sus brazos por sobre el ombligo, ya hacer movimientos ascendentes como indica la flecha, pero también apretarlo un poquito contra él para que la persona tenga esta respuesta como involuntaria, ¿cierto? Y expulse finalmente el objeto que lo tiene ahí con asfixia, ¿ya? Esa es una excelente maniobra para ya niños que son un poco más grandes y para adultos, por supuesto, ¿ya? Hay también una forma de hacerlo si estoy solo, que no puse la imagen ahora, pero si yo estoy sufriendo un riesgo de atragantamiento y estoy solo, puedo usar una silla, ¿ya? Y en el respaldo de la silla, ojalá una silla más bajita o algo que quede como a esa altura, ¿cierto? Yo puedo apoyar mi cuerpo contra ese respaldo, ¿ya? Para que haga también esta simulación de que son los brazos de una persona, ¿cierto? Y hacer ese movimiento para que eso se genere, tirarme sobre eso con fuerza, ¿cierto? Para que poder expulsar el objeto si estoy solo y estoy sufriendo este riesgo de atragantamiento, ¿ya? También existe otra maniobra que es realizar golpes en la espalda, ¿ya? Pararse detrás de la persona, por ejemplo, si es con un niño, ¿ya? Porque generalmente esta se utiliza con los niños más pequeñitos, ¿ya? Probablemente yo me tenga que agachar un poquito, ¿ya? Voy a mostrar la imagen para que ustedes puedan observar. Si se fijan acá, hay un bebé, ¿ya? Un bebé pequeñito que está atragantado con algo, probablemente alguna comida, algún objeto, algún juguete, ¿cierto? Y yo tengo que colocar primero mi brazo abajo, sostener la cabeza, es súper importante, no dejar la cabecita colgando, y utilizar así, ¿ya? Como arrastrar esa parte de la mano, ¿ya? Sobre la espalda del bebé con golpecitos, ya que se sientan obviamente para que pueda expulsarlo, sin miedo porque tengo al bebé bien sostenido, tengo la cabeza sostenida, ¿ya? Así que lo tengo que hacer de forma certera para que esto de verdad resulte. ¿Ya? Estas dos maniobras son las más recomendadas. Yo diría que si es de algún adulto, realizar esta.
¿ya? Es importante tener conciencia de esto porque estos accidentes son súper domésticos, ¿ya? Nosotros en la casa tomamos desayuno, ¿cierto? Almorzamos, tomamos once, qué sé yo, y son momentos en los que yo puedo sufrir un riesgo de atragantamiento, sobre todo cuando no estoy triturando bien quizás un trozo de carne, algún marisco, ¿cierto? Porque los mariscos también son difíciles, sobre todo cuando están crudos, que no se recomienda comerlos, ¿cierto? Pero hay ocasiones en las que, no sé, una almeja, ¿cierto? Que tiene una consistencia mucho más chiclosa, cuesta triturarlo, ¿cierto? Por lo tanto, eso puede generar que yo tenga algún riesgo, ¿ya? Chicos, ¿alguna duda? Esa sería la clase de hoy. ¿Todo clarito? ¿Todo bien? ¿Les sirvió? Sí, todo claro. ¿Conocían? Súper. Sí, Yo me todo. imagino que muchos ya conocían algunas maniobras de primeros auxilios, ¿ya? Así que es importante tener en Sí. consideración las sugerencias, sobre todo, ahora como les comentaba al inicio de la presentación, para los que no alcanzaron a llegar, el tema de la diarrea infantil, que es súper importante saber detectarla, tratarla, ¿cierto? Y siempre consultar con algún médico. ¿Qué materia era? Por ejemplo, qué ramo? ¿Qué Ciencias materia? integradas era esta asignatura, ¿ya? La clase que acabamos de Gracias. tener es de ciencias integradas y ya las próximas clases de ciencias vamos a trabajar un poco más en historia, ¿ya? En ciencias sociales. Porque creo que el contenido del temario ya lo hemos trabajado todo en ciencias naturales, ¿ya? Así que eso, chicos, no sé si tienen alguna Me duda, integré alguna... ¿Perdón, Natalia? Es que yo me integré la semana pasada nomás, señorita. Ah, ya, súper, Ya, profe, el título era Urgencia y Emergencia, ¿cierto? claro, De lo que sí. Urgencias y emergencias, de ¿ya? emergencias. Ya, muchas gracias. Sí, sí, sí. Ya, profe, bendiciones para este fin de semana. Igualmente, Gracias. chicos, que estén muy bien. Muchas gracias por la asistencia, por la atención. Espero que les sirva de algo. Gracias. Señorita, quiero hacer una consulta. Clase viene ahora. Gracias. Sí, ¿alguien tenía una consulta, creo? Gracias. Sí, yo. La consulta era, ¿cuántas Gracias, que tengan asignaturas buen están día. pasando en total? Mire, yo desconozco cuántas son en total, pero yo realizo 3 asignaturas, que es lenguaje, matemática y ciencias integradas. Ah, ya, muchas gracias. ¿Ya? Señorita, ¿cuándo llegarán los materiales para los que entramos hace poco? Esos serían los textos escolares, ¿a eso se refiere, señora Vilma? ¿Sí? Sí, sí, ¿De qué parte de usted? de Chépica. Chépica. Voy a consultar ya para que le informe. Ya, gracias. Ya. Súper. Hola, Hola. hola. Gracias. ¿Eso qué es lo de Buenos los días. textos? ¿Perdón?